CXO Community. Es un claro ejemplo de la unión entre hackers y la fuerza pública. Así que Ezequiel ayuda o colabora o, no sé, asesora, será la palabra, como auxiliar superior de la Policía Metropolitana y va a dar una exposición sobre el tema que se llama Deep Web, que lo viene dando en varias partes. Está quemadito no por el LCD de la computadora, sino que viene a darlo en Acapulco, ¿no? También, entre una recorrida en Latinoamérica. Así que un honor tremendo que lo estoy dando acá. Así que Ezequiel, fíjate, ¿está todo bien? Sí. Todo tuyo. ¿Puedo poner este de acá? Sí. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Gracias, Oscar, nuevamente por una invitación. Este año no había estado, no había podido. Nos había complicado un poco las agendas, así que para mí siempre es un gusto estar acá. Bueno, como decía Oscar, estoy hablando básicamente desde el rol que tengo hoy dentro del área de investigaciones telemáticas de la Policía Metropolitana. La misma está a cargo básicamente de todo lo que es la parte de delitos informáticos y mi función dentro es dar soporte a las distintas brigadas desde el punto de vista tecnológico para la resolución de uno de los casos de investigación en curso. Y una de las cosas que se plantean en los inicios, hace ya más de un año, es algunas de las problemáticas quizás más tradicionales y no tan tradicionales que hay dentro de los desafíos que hoy se generan al momento de la investigación. Y un poco la idea de la charla esta es tratar de transmitirles a ustedes cuáles son los desafíos que hoy hay en una investigación en un caso bastante particular, que es dentro de lo que se conoce como la web profunda. Para aquellos que nunca hayan escuchado qué es este término de la web profunda, vamos a explicar también a qué se denomina web profunda, por supuesto. Me iba a acompañar Federico Marchetti, lamentablemente no hay horarios ni tiempos y algunas obligaciones laborales hicieron que tengan que estar en otro lado en este momento. Él está a cargo de una de las brigadas de investigación y siempre esta charla la damos de dos formas, donde él cuenta antes una resolución de un caso exitoso del secuestro de una menor, el cual, si bien no fue el origen, los delitos no tuvo origen en la tecnología, sí hubo muchos aspectos tecnológicos que ayudaron a poder llegar en tiempo y forma, en menos de 72 horas, a la ubicación de esa menor y poder de alguna forma recuperarla. Y un poco también para hacer el juego de qué hubiera sucedido si eso hubiera pasado con lo que vamos a ver ahora. ¿A dónde estaría esa menor hoy? Y cuáles son los otros delitos que hoy nos enfrentamos. Así que vamos a hablar un poco de lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de lo que es la web superficial, la web profunda, de lo que son las herramientas de anonimato disponibles hoy en día, de qué es ser anónimo en Internet. Y vamos a ver cómo esto, de alguna manera, es utilizado hoy por los ciberdelincuentes para llegar a algunas de las prácticas que habitualmente llevan en la web superficial de forma simple y complejizarla para dificultar las tareas de investigación. Por ende, concluyendo en esto, dificultar muchísimo este aspecto y que la gran mayoría de los casos queden en un final muerto, ¿sí? En donde se nos acabó la lana para seguir tirando y llegar al final del ovillo. Así que esa es un poco la idea de esta charla. Es una charla larga, la voy a hacer bastante resumida. ¿Por qué es el anónimo en Internet? ¿No? Es una de las preguntas que a veces nos preguntamos. De alguna manera, hoy hablaban de anonimato, a la mañana seguramente, a la tarde también. Siendo anónimos no tenemos identidad, tenemos mayor privacidad, obviamente pueden ejercer menos control sobre nosotros, ¿sí? Nos brindaría más seguridad. Pensemos no desde el punto de vista de un ciberdelincuente, piénsense ustedes como ciudadanos. Piensen si ustedes estarían hoy bajo un régimen como el que a lo mejor está la China comunista, donde la libertad de expresión está extremadamente restringida, incluso ellos tienen su propia muralla de Internet, en donde los resultados que aparecen en Google son muy diferentes a los que nos pueden aparecer a nosotros. Entonces, pensémonos también desde esa óptica, no miremos siempre desde la óptica de la malicia al anonimato. Particularmente, tenemos menos trazabilidad y mayor libertad de expresión. Esto es un poco lo que surge de un análisis breve de por qué es el anónimo en Internet sin tener la malicia en la mente. ¿Quién utiliza este tipo de herramientas para hacerse anónimo en Internet? Ciudadanos, gobiernos, periodistas, por ejemplo, empresas, fuerzas de la ley, para, por ejemplo, todo lo que son aspectos de la investigación, y los delincuentes, que no son un tema menor y es de quien nos vamos a encargar de hablar hoy. ¿Cómo evolucionó esto de ser anónimo en Internet? No hablamos del anonimato que siempre se habló de Internet, de la sensación de anonimato que tenemos escondidos detrás de un teclado. Nosotros sabemos que
técnicamente hablando, cada computador está conectado a internet y tiene una dirección IP que lo identifica, ya sea a un computador o a un punto de conexión. Después, poder saber quién estaba detrás de esa computadora es otro el tema. Pero a veces se habla del anonimato que brinda internet desde el punto de vista de no te lo digo en la cara y te lo digo por internet. Acá estamos hablando de algo quizás un poco más técnico y de cómo realmente hoy podemos contar con herramientas para dificultar mucho las tareas de las personas que investigan delitos y llegar a la persona que está cometiendo ese delito. Anteriormente, esas tareas, el ser anónimo vamos a llamarlo 1.0, contaba con dos herramientas. Una herramienta que podía llegar a ser un proxy simple, es decir, un equipo a través del cual me establezco una conexión y desde ese equipo salto a la conexión final. Es decir, hay alguien entre el origen y el destino de la comunicación que protege al origen de esa comunicación, o un proxy encadenado, que son múltiples equipos a través de los cuales yo voy saltando hasta poder llegar al destino de la comunicación. En ese caso particular, todos podemos saber y podemos dar fe técnica de esto hoy, de que si tenemos control de los equipos intermedios y de alguna manera tenemos la posibilidad de acceder a la información de esos equipos intermedios, fácilmente podemos tener trazabilidad hacia atrás. Pero hoy en día, es decir, en lo 2.0, y eso es para parafrasear un poco a Oscar con la máscara de la mañana, existen un montón de otras herramientas. Y algunas de las herramientas que podemos mencionar, tenemos a Tor, de quien nos vamos a ocupar un rato para que entendamos cómo funcionan este tipo de redes o herramientas o sistemas online. Tenemos Freenet y tenemos L2P2. Son software, es software disponible, generalmente de código abierto. Cualquiera de nosotros está en las condiciones de poder descargarlo, operarlo y utilizarlo sin ningún tipo de conocimiento ni requerimiento técnico. Todo lo que les voy a explicar desde el punto de vista técnico es solo a los efectos de que podamos entender cómo es que funciona la herramienta para preservar la confidencialidad, para preservar la privacidad de la persona o para preservar la identidad de la persona. ¿Qué es Tor? Tor es el router cebolla, de Onion Router. Esas son sus siglas, eso es lo que significa, ahora vamos a ver por qué. Pero en realidad es un proyecto que nació en el año 2003 de la mano de la US Navy, ¿sí? Y es un software o un sistema online que permite que se puedan establecer comunicaciones de baja latencia, ¿sí?, entre los distintos equipos que conforman la red, manteniendo bajo todo punto de vista el anonimato de los integrantes de esa red. Particularmente este proyecto, que estuvo en manos de la US Navy durante mucho tiempo, pasó a manos de la EFF en el 2004 y actualmente está en manos de lo que se conoce como Tor Project, una comunidad de código abierto sin fines de lucro, financiada por múltiples organizaciones, que mantiene la herramienta desde el 2005 hasta la actualidad. Es software que su código es totalmente accesible por cualquiera de nosotros para poder verificar su funcionamiento y no tiene ningún tipo de costo de licenciamiento. Actualmente se calcula que diariamente 300.000 personas están utilizando esta red para realizar diferentes acciones. Ahora vamos a ver cuáles son esas acciones, pero algunas de las cuales ya ustedes se pueden ir imaginando. Piensen cada uno de ustedes para qué necesitarían, por ejemplo, ustedes hoy usar Tor. ¿Por qué usarían Tor? ¿Por qué querrían preservar el anonimato? ¿Para cuál de las acciones que realizan a diario? ¿Qué no es Tor? Para evitar cualquier otro tipo de confusión. No es una herramienta peer-to-peer. No busca ser un software peer-to-peer, una red peer-to-peer, persona a persona. Mucho menos y lejos está de eso. No es un proxy simple, es decir, no es que el software está en un único lugar de forma centralizada y todos nos conectamos a ese lugar de forma centralizada. Y mucho menos es un encadenamiento de proxies, que es lo que veníamos hablando hasta el momento. Es algo totalmente diferente. Vamos a ver un poco y hablar un poco de cuáles son los componentes de Tor, desde el punto de vista técnico. Después la charla va a tener un tenor quizás no tan técnico, pero necesitamos sí o sí entender algunos conceptos básicos. Tor está compuesto por los siguientes elementos. Tenemos el Onion Proxy, que básicamente es el cliente. El cliente es el software que nosotros nos vamos a descargar en nuestras computadoras desde la página web, que se va a instalar de manera muy transparente y que nos va a permitir a nosotros conectarnos a la red Tor. Es decir, nuestra máquina, a partir del momento en que nos bajemos el software, va a establecer una conexión y va a formar parte de un nodo de la red Tor, que en principio, cuando cumple este rol, nos va a permitir a nosotros ser anónimos y navegar en internet, mandar correos, descargar, subir fotos, hacer absolutamente lo que queramos, ¿sí? Particularmente el cliente tiene un funcionamiento muy simple, pero en realidad el cliente es
el origen de la comunicación. Por otro lado tenemos diferentes elementos, como ven acá dice OR. OR es Onion Router. Justamente este es router cebolla el que toma la palabra, el nombre de la herramienta, que tiene 4 funciones. La primera función es el Onion Router, que es un servicio de directorios. Más allá de, para no ponerme tan técnico, estos routers lo que hacen es no cumplir una función a través de las cuales me permiten pasar tráfico a través de ellos, sino dibujan la red Tor en un momento de tiempo determinado. Por ejemplo, para ilustrarlo un poco, serían los que dibujan la red Tor. Este, por ejemplo, es el cliente que yo tengo instalado en mi máquina, que está en este momento corriendo. En realidad estaba corriendo antes de que me conecte de la red, pero podemos ver lo que quiero mostrarles. Todos estos que están acá son nodos, que en este momento están conformando la red Tor. Acá tenemos un pequeño mapamundi, y si hacemos clic sobre alguno de estos, al azar, vamos a ver, por ejemplo, información sobre este nodo, con su ancho de banda, cuánto hace que está corriendo y la última vez que hubo un update. Pero el servicio de directorio lo que hace es decirles a ustedes cuando se conectan, mirá, esta es toda la red Tor. Ahora vamos a ver para qué nos dice o nos da esa información. Particularmente el fin de darnos esa información es que nosotros podamos como cliente empezar a redireccionar tráfico a través de esa red Tor para tratar de esconder nuestro anonimato. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de 3 elementos. El router de entrada, el router intermedio y el router de salida. Todo canal de Tor tiene un cliente, un router de entrada, uno intermedio y uno de salida, que es el que va a ir al destino finalmente. No tiene más secretos. Nunca un circuito Tor va a tener más de estos elementos. Es decir, que el cliente se conecta a la red, este router le dibuja la red y aleatoriamente el cliente elige cuál va a ser los 3 elementos que va a utilizar para poder llegar a su destino de forma anónima. El router de entrada es el único que tiene conocimiento real de quién es el cliente. ¿Sí? Es el único que sabe desde dónde viene la conexión originalmente. El router de entrada le va a pasar el tráfico al router intermedio, que ya va a no conocer cuál es el origen de la comunicación, porque el único dato que va a tener es cuál es el router de entrada. ¿Sí? Y el router intermedio le va a dar la información al router de salida, que al fin y al cabo va a ser el que va a tener únicamente conocimiento de a dónde va realmente el cliente, porque obviamente no sabe quién es el cliente, ¿sí? Bajo ningún punto de vista, pero sí sabe dónde tiene que ir, porque es el que sale de la red Tor para volver a la internet tradicional, vamos a llamarlo así, y llegar hacia su destino. ¿Hasta acá se entiende el concepto? Bien. Ahora vamos a ver cómo trabaja esto, porque así a simple vista parecería ser un encadenamiento de equipos, ¿no? Entonces, si yo tengo control sobre todos esos equipos, tendría trazabilidad hacia atrás. Veamos un simple gráfico tomado de la página. Supongamos que este es el cliente que quiere llegar anónimamente a alguno de estos 2 destinos. Esta es la red Tor. Lo primero que hace es cuando se conecta, dibuja la red Tor a través de un servicio de directorios que le dice, estos son todos los componentes que tenemos. A partir de eso, toma la decisión de tomar un router de entrada, un router intermedio, un router de salida, y al final el de salida llega a su destino. ¿Sí? Préstese especial atención a lo siguiente. Todas las conexiones que están en verde van cifradas, utilizando algoritmos de encripción y brindan integridad a través de funciones de hash. Es decir que ninguno de estos elementos podría ver qué es lo que está pasando por acá. Es decir, ya no solamente tenemos la opción de proteger nuestra privacidad, sino que también dentro de la red Tor tenemos la posibilidad de proteger la confidencialidad y la integridad de la información. Préstese especial atención también a esto último. Desde acá hacia afuera, desde el router de salida hacia el destino, la comunicación ya no va cifrada, por supuesto, porque está fuera de la red Tor. Entonces, Tor no me protege la confidencialidad de la información de fin a fin. Si alguien, como esta persona que está acá, no se olviden de que esto es una persona que está teniendo Tor en su máquina, que me está permitiendo a mí usarlo como router de salida. No es que hay un router especialmente o un equipo especialmente administrado por Tor Project, sino que Tor Project se compone de quienes se bajan su software y determinan qué roles van a cumplir dentro de la red. Hay gente que dice, solo lo voy a utilizar para navegar, se transforma en el error de Alice, y otros que dicen, no, yo no solamente quiero navegar, sino que también quiero dejar que naveguen a través mío, pero no como un router de salida, sí como un router intermedio. Es decir, que es una participación activa, pero no muy activa. Y otros que dicen, no, yo quiero ser incluso un router de salida.
Obviamente, a mayor nivel de participación dentro de la red, mayor prioridad y ancho de banda obtiene el cliente y puede, por supuesto, navegar muchísimo más rápido que otro que solamente está jugando el rol de cliente. Esto también, cualquiera de nosotros podría ser este router de salida. Y si ustedes levantan una herramienta de monitoreo siendo un router de salida, ¿qué van a ver? Van a ver tráfico de otras personas que están navegando. Y van a poder ver lo que están navegando. Obviamente, nunca van a saber quién está navegando. ¿Ok? Por eso les aclaro, protege de alguna forma el anonimato, la identidad de quién está navegando, pero no es una herramienta para decir voy a utilizar esto para enviar información confidencial. Hubo un caso que se identificó en donde integrantes de la Embajada de Francia utilizaban esta herramienta para poder transferir información y obviamente con el solo hecho de monitorear el tráfico de los routers de salida, esa información quedaba totalmente expuesta. Después, por el tipo de información que se transmitía, se llegó a la conclusión de dónde venía. ¿Sí? Con eso también les adelanto algo. ¿Qué pasa dentro de 10 minutos si Alice no hace nada? Dentro de 10 minutos la herramienta hace esto. Automáticamente. Hoy lo hace cada 10 minutos. Alice lo podría hacer automáticamente cuando guste. Cambia nuevamente el circuito para tomar de vuelta 3 integrantes y volver a llegar hacia otro destino. En este caso, otro destino diferente. Pero podría haber sido incluso hasta el mismo destino. De esta manera, de forma aleatoria y cada 10 minutos, se van de alguna manera alternando los roles de los integrantes que están acá. Para poder ver esto quizás con un poco más de claridad, vamos a ir al cliente, que es este que está acá. Yo no estoy conectado ahora porque no estoy en internet, pero bueno, la herramienta sigue como conectada. Si yo quiero ver el rol que puedo cumplir, voy acá y digo, puedo ser un cliente, que es lo que estoy diciendo. Puedo ser parte de un nodo de Tor. No voy a ser, por supuesto, un nodo de salida, voy a ser un nodo intermedio. Y asignar, digo, bueno, de mi ancho de banda le voy a dejar usar un tanto porcentaje, un tanto. Por otro lado, puedo ser un exit relay y acá decirle, no, mirá, solo vas a poder usar sitios web. Entonces, cuando la persona quiere utilizar, por ejemplo, para enviar una mensajería instantánea o algún protocolo que tenga que ver con correo electrónico, la herramienta se va a encargar de no usarme a mí para esos fines, solo a los fines de poder navegar por web. Y en este caso es una opción nueva. ¿Por qué? Porque una de las cosas que básicamente se nos puede venir a la mente es decir, bueno, a ver, acá está dibujada la red Tor, acá tengo las IPs que en este momento componen la red Tor, y acá tengo algunos nodos de Tor que hace muchísimo tiempo que están corriendo, tienen un alto nivel de ancho de banda y mucha confianza. Entonces yo puedo decir, bueno, en mi país, si tengo la política de poder filtrar todos los ISP, o en mi compañía, si tengo la posibilidad de controlar la salida de internet de mi compañía, no dejo que se conecten nunca a ninguna de esas direcciones IP. Entonces ustedes levantan el cliente de Tor y Tor nunca establece la conexión con la red. ¿Por qué? Porque nunca los deja llegar a ninguno de los nodos conocidos. Entonces crearon el concepto de puente, o bridge, que es no Tor, pero es una máquina que está en un lugar donde no hay filtros de ninguna característica, a la cual el cliente se va a conectar y a partir de ahí se va a conectar a Tor. Entonces, por eso la opción, bien lo dice, ayudar a navegar a usuarios que se encuentran bajo algún tipo de censura sobre las redes Tor. Entonces, de esa forma se permite o se sigue utilizando la herramienta sin ningún tipo de problemas. Pero en resumen, nos damos cuenta de que estamos ante algo bastante interesante desde el punto de vista técnico. ¿Por qué se llama cebolla? Y ahora es un poco la parte técnica de por qué no es un encadenamiento de proxies. Básicamente se llama cebolla por la siguiente razón. Tor es la tercera generación, se lo considera la tercera generación porque ya pasó por la US Navy, pasó por la EFF y ahora lo tiene Tor Project, por eso es la tercera generación. Y el cliente, es decir, el Onion Proxy, cuando establece un intercambio, es decir, cuando primero dibuja la red y dice aleatoriamente voy a ir por estos canales, voy a ir por este de entrada, por este intermedio y por este de salida, lo que hace es utilizar criptografía asimétrica. Es decir, le pide a todos los integrantes de la red, en este caso a estos 3 elementos, su clave pública. ¿Sí? Y cifra con la clave pública de cada uno de estos de la siguiente forma, de forma telescópica, por eso se llama cifrado telescópico, porque cifra primero con el de salida, ¿sí? Después con el intermedio y después con el primero. ¿Qué es lo que cifra? Le cifra a cada uno la porción del paquete que le interesa saber. Es por eso que ninguno de los 3 elementos, este es el orden en el que cifra, lo voy a poner acá, nunca conoce la totalidad del circuito. El único que conoce la totalidad del circuito es el cliente.
el cual no va a poner en juego su propio origen. Por ende, es que no es un encadenamiento de proxies, y yo no le puedo ir a pedir los logs al router de salida, al router intermedio y al router de entrada. ¿Se entiende, no? Además de todo el proceso de cambio. ¿Qué más permite Tor? ¿Qué permite Tor? En realidad, Tor permite cualquier aspecto que vaya sobre TCP y que tenga soporte para SOX. Es decir, mínimamente, todas estas actividades. No solamente navegar la web de forma anónima, enviar correos, chatear, almacenar archivos, hacer un montón de otras cosas que están asociadas a las actividades tradicionales. ¿Pero qué más permite? No solamente permite que yo pueda navegar la web de forma anónima, sino que me permite a mí, a través de lo que se conoce como Hidden Services o servicio oculto, poder publicar contenidos dentro de la red Tor, protegiendo el origen, o mejor dicho, protegiendo el anonimato de quien publicó el contenido. Es decir, que no solamente le da la protección al que de alguna manera navega o utiliza la red, sino también al que quiere producir contenido. No solo al que consume, sino también al que produce. Entonces, es bastante complejo, por no decir imposible, no me gustan esas palabras terminantes, identificar la ubicación de quienes están utilizando y quienes están publicando. En resumen, se genera un dominio de .onion, es decir, así como existe el .com, .com.ar y demás, .edu, hay un .onion, el cual tiene este formato. Esto se extrae de la clave pública del Hidden Services de forma aleatoria, por lo tanto son bastante difíciles de recordar las direcciones URL. Pero si yo copio y pego esto en Google y no estoy conectado a la red Tor, por supuesto no voy a ir a ningún lado. Para poder ir a algún lado tengo que colocar esto dentro del navegador que está conectado a la red Tor. De lo contrario, no iría a ningún lado. Si hay una página de pornografía infantil en esta dirección y alguien me dice, necesito saber la IP de esta dirección, podría de alguna manera determinarla, pero esa IP no tiene absolutamente que ver en absoluto con la persona que realmente publicó ese contenido. ¿Sí? Y con esto cerramos la parte quizás un poquito más técnica. Tengan en cuenta esto, hasta ahí parte 1. Hablamos de la Deep Web o la web profunda. Vamos a hablar de la web superficial para que entendamos qué es. Si esto fuese la web, y esto está intencionalmente puesto así, lo que nosotros estamos viendo de la web comúnmente es solamente una pequeña porción. Esa pequeña porción es todo aquel contenido que puede ser de alguna forma identificado a través de un motor de búsqueda. El proceso que básicamente tiene un motor de búsqueda, por eso es una pequeña porción, es el siguiente. Por ejemplo, Googlebot, que es el robot que utiliza Google para poder realizar el crawling de la web de forma periódica. Hace lo siguiente. Primero es automático, corre de forma periódica y parte de una base preexistente de links, que es la base de la cual se alimenta. Consulta el archivo sitemap que el webmaster coloca dentro de su sitio, si genera nuevos links, registra esos nuevos links, los agrega a la base de datos y los links se ponen a disposición. Y de forma continua, obviamente omití un montón de aspectos técnicos, pero de forma bastante simple, es el proceso en el que este y otros buscadores como Bing o como Yahoo funcionan. ¿Sí? Pero no todo el contenido que hoy está disponible en la web, nosotros podemos accederlo por un buscador. Existe, por supuesto, un montón de otro contenido que no puede ser accedido independientemente de que nosotros realicemos OSINT o vayamos a utilizar herramientas de inteligencia como la que pueden ser las que están asociadas al concepto de Big Data y demás. Es decir, hay un montón de información que la web me brinda que yo después puedo transformar en conocimiento a través de alguna de estas herramientas, ¿sí? Pero hay un montón de otras que ni siquiera puedo acceder, por ende ni siquiera puedo llegar a pensar que la puedo transformar en conocimiento. Esa de alguna manera es la que está asociada a la web profunda, que básicamente se conoce como Deep Web, web oculta, y así van a encontrar un montón de otra terminología donde se le asignan distintos niveles de profundidad. No hay certeza de que ninguno de esos niveles de profundidad exista. Por ejemplo, a veces se habla de Sion, que tiene que ver con la película de Matrix. Otras veces se habla de sitios Mariana, que está asociada a las fosas marianas, que es hasta por lo menos donde conocemos la fosa marina más profunda que hoy fue descubierta. Es decir, que hay un montón de otras variables, sitios de nivel 10, sitios de nivel 5. La verdad, se escucha eso en la jerga de la web superficial cuando se habla de la web profunda, pero no hay demasiada información. Lo único que sabemos es que hay un montón de otros sitios que no están identificados por las siguientes razones. Estas son algunas. Por ejemplo, porque la página requiere usuario y clave, entonces no puedo ver qué hay detrás. Porque alguien excluyó de forma explícita esa información, porque los links se generan de forma dinámica, entonces obviamente no pueden ser encontrados, o porque son accedidos solamente los datos que están en esa web por sistemas específicos.
Si se quiere, de cierta forma, el ejemplo de Tor podría llegar a ser uno de estos casos. Yo necesito de un software, sistema específico, que me permita a mí acceder a los dominios .onion, o, como se llama en la jerga, Onionlandia. Cuando de alguna forma se conjugan estos elementos, este concepto de la web profunda, sumado al concepto de Tor, y digo Tor como puedo decir Freenet o L2P2 o cualquier otra herramienta que mañana aparezca de similar característica, le dan otro concepto, que vamos a llamarlo entre nosotros la web profunda más. Que sería algo como esto. Obviamente, los que de alguna manera tienen mayor edad se acordarán de esta serie, de Twilight Zone, que es decir, bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Porque ya me estás hablando de algo que tiene sentido, pero en cierta forma no, que es un inframundo, no sé. ¿Cómo llego? Típicamente no tenemos que recurrir a ningún tipo de píldoras que nos ofrezcan y tomar la decisión en ninguno de los casos, sino que es más simple. Por ejemplo, tomemos el caso de Onionlandia, ¿sí? Para llegar a Onionlandia tenemos que seguir el camino que ahí se describe. Tenemos que conectarnos a internet, utilizar el Tor Browser, que es la herramienta que yo me descargo, es el cliente, buscar un punto de introducción, que ahora vamos a ver qué es un punto de introducción, encontrar un hidden service, es decir, encontrar la dirección a la cual queramos acceder y acceder a finalmente ese dominio.onion. Es algo muy sencillo que cualquiera puede hacer. Acá, por ejemplo, hay una lista de puntos de entrada. Los listas de puntos de entrada no necesariamente son sitios, por ejemplo, que están en la Deep Web. Ustedes pueden encontrar sitios en la web superficial que utilizaron este tipo de herramientas para poder identificar todos los dominios .onion y qué características tienen cada uno de estos dominios .onion. Por ejemplo, voy a hacer un zoom hasta este. No sé si logran ver este. ¿Sí? Esta es una página web, obviamente si ustedes la colocan en el navegador, van a ir, no hace falta utilizar Tor, van a ir a un sitio web donde van a ver la base de datos actualizada más o menos de muchos de los sitios que hay en .onion. Eso es un punto de entrada, para que ustedes puedan pegar en el navegador, en el Tor Browser, y ir exactamente a esa dirección. Cuando digo Tor Browser, ¿a qué me refiero? Me refiero a un navegador tradicional. Esta, por ejemplo, era mi IP antes de venir para acá, pero hice las capturas previas. Real, está utilizada de Safari, y esta era mi IP. Al mismo tiempo, conectado con el Tor Browser, esta era mi IP a través de la red Tor. En el momento en que capturé, obviamente esto puede cambiar la cantidad de veces que yo desee apretando un simple botón donde le pido a la herramienta que me dé una nueva identidad. Conectado, por supuesto, del mismo lugar y de la misma máquina, con un browser, que es el Tor Browser, que obviamente no es ni más ni menos que un Firefox customizado. Esta customización tiene que ver con un montón de plugins que no se van a utilizar y un montón de herramientas como el JavaScript, por ejemplo, que no se van a utilizar. ¿Por qué? Porque pueden llegar a exponer en alguno de los casos la identidad real. Un plugin de Flash, un plugin de Acrobat Reader, el propio JavaScript podría llegar a exponer información real de las personas y de la máquina que está utilizando esta herramienta. Entonces, ellos ya brindan la herramienta más el navegador ideal para utilizarlo. De hecho, hasta tienen un software que es el Tail, que es una distribución de Linux, que es booteable, para ni siquiera tener el riesgo de decir, bueno, voy a utilizar mi máquina. Bueno, utilizo mi máquina, pero booteando un sistema operativo en la RAM, que ya tiene el Tor Browser instalado y que corre en RAM con la volatilidad que esto implica, y automáticamente cuando quito el pendrive desapareció cualquier tipo de rastro de información que yo pueda haber dejado. Pensemos que el objetivo de la herramienta es proteger el anonimato, obviamente lo logra. Entonces, ¿qué hay dentro de la web? Y obviamente hay un sitio que es un .onion, no sé si lo llegan a ver en el fondo, pero bueno, después van a tener los slides para poder verlo bien, que es la Hidden Wiki. Esto es bastante conocido. Si ustedes buscan información de la Hidden Wiki en la web superficial van a encontrar bastante, y es una wiki como una lista de qué es lo que podría llegar a ser son esta red. Fíjense que dentro de esta red hay buscadores como Torch es uno de los más conocidos, ¿sí? Obviamente todo esto es un .onion. Acá tenemos herramientas para poder mandar correos electrónicos. Por ejemplo, Tormail es una de las más utilizadas, es un servicio webmail, como si fuese Yahoo, como si fuese Gmail, nada más que con la prioridad principal de funcionar solamente dentro del Tor y de alguna forma proteger la identidad de quien envía el correo electrónico, ¿sí? Así hay un montón más. Hay servicios de hosting, tanto de archivos como de imágenes como de web. Hay archivos para intercambiar información, como servicios peer-to-peer, blogs, foros y muchas otras cosas más, ¿sí? Vamos a hablar ahora entonces de quién visita esta web. Y en realidad, ambos.
O sea, no necesariamente todo el contenido que ustedes van a encontrar acá tiene que ver con la malicia, o tiene que ver con la mala intención, o tiene que ver con actividades de cibercriminales, bajo ningún punto de vista. Pero que hay un montón de otra información que sí tiene íntima relación con esto, es evidente y es sobre lo que vamos a hablar a continuación. Por eso, siempre hago la aclaración de que no necesariamente la web profunda está siendo visitada únicamente por personas maliciosas como las que están apareciendo en estos casos, sino que también hay otro tipo de personas que utilizan este tipo de servicios. Por ende, vamos a hablar un poco de la óptica de la investigación. Ya no creo que haga falta que aclare mucho cuánto se dificulta para nosotros cuando la punta del ovillo siempre parte de una dirección IP, cuando hay una amenaza, un hostigamiento a través de un mail, a través de un posteo en un blog, contando con el mejor de los mundos en donde a través de una orden de un juez yo puedo pedirle al proveedor del servicio que me entregue la dirección IP. Es decir, que estoy asumiendo que vivo en el mejor de los mundos e incluso en ese mejor de los mundos ya tendría un montón de problemas. Imagínense, desde el punto de vista de la investigación, los problemas que se pueden sumar si esa dirección IP empieza a oscilar entre Rumania, Yugoslavia, Estados Unidos en el término de una hora. Es obvio que esa persona, o la persona que está realizando esa actividad, está utilizando algún tipo de herramientas similares a las que acabamos de mencionar, donde esto se transforma en que no voy a saber quién consume el contenido, ¿sí? Ni voy a saber quién produce el contenido. Y hoy nos encontramos en un fuerte dilema, porque dentro de las actividades que se pueden realizar, uno puede barrer la web para ver si hay algún tipo de delito que se está cometiendo en ese momento, y obviamente sí, lo hay, y hay evidencias de esto. Y obviamente esas evidencias parten de dos formas, las vías estructuradas y vías informales, es decir, que vamos a encontrar esquemas de comercialización dentro de la Deep Web desde el punto de vista del cibercrimen, y estructuras informales donde, por ejemplo, hay cantidades industriales de pornografía infantil de gente que la comparte y la consume sin ningún tipo de intercambio económico de por medio, ¿no? Así que hay un poco de todo. Obviamente, como bien les dije, puede ser de acceso gratuito o puede ser un portal cautivo, y esto puede dar lugar a información donde se intercambia espionaje industrial o leaks anónimos. En vez de ponerlos en Pastebin, como es muy común, alguien puede decir: no los voy a poner ahí, los voy a poner en un servicio similar a Pastebin, pero dentro de la red Tor en un punto ONI. No sé. Puedo querer proteger tener mayor nivel de anonimato al momento de dar esa información. Drogas, armas y pornografía infantil. Esto es el común denominador. Fíjense lo siguiente, yo abro el buscador Torch, ¿okay? El buscador más representativo de la Deep Web, que no busca delitos, y pongo la palabra Argentina. Fíjense lo que aparece, no sé si se llega a ver ahí. ¿Se llega a ver? No. Compro marihuana, predio oficial de la compra de droga, intercambio de piratas, etcétera, etcétera. No puse compra de droga en Argentina, puse Argentina. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de información que hay ahí, ya saben para qué lado hay, para qué lado está. Si hago lo mismo con Perú, y pongo Perú, Looking for Boys, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con turismo sexual o pornografía infantil, y si busco otros países, también sucedería exactamente lo mismo. Esto me marca a mí que la cantidad de resultados obtenidos, si bien no es elevada, no da de alguna forma con ningún resultado que pueda no estar asociado a una actividad que esté dentro de lo ilegal. Y esto fácilmente se puede ver cuando uno empieza a investigar casos que tienen que ver con estos. Particularmente, en algunas oportunidades, he participado, en la corta estancia que aún tengo, en investigaciones que tienen que ver con pedofilia, infantofilia, que bueno, están asociadas muchas veces también al turismo sexual, la trata de menores, etcétera, etcétera. En este caso, Onionland es un nivel, lamentablemente, tiene un nivel muy alto en cuanto a lo que es el poder consumir y distribuir este tipo de materiales. Hay un montón de foros que no requieren demasiado, obviamente omití colocarlos, pero en realidad son muy simples de encontrar, donde hay, por ejemplo, categorías por edades, de 0 a 2, de 3 a 6, de 6 a 8, expuesto totalmente el material. El Onion Pedo Video Archive, que es uno de los sitios más consultados para conseguir videos, donde tienen categorizados el tipo de video, cuánto dura, si el sexo del niño, la edad que tiene el niño, y categorías aberrantes que de alguna manera son extremadamente complejas. Y eso uno lo ve, ustedes lo ven, nosotros lo vemos, eso está ahí, en este momento eso está ahí. Si uno busca pornografía infantil a través de Google, posiblemente con determinado nivel de conocimiento y buscando términos adecuados, en algún caso pueda encontrar alguna referencia. En este caso, no requiere más mínimo esfuerzo, y es un lugar en el cual se encontraron como
protegidos para poder distribuir justamente y consumir este tipo de elementos. Pero no pasa solamente por ahí, hay cosas más evidentes. Por ejemplo, como los black market. Este es uno de los black market, hay muchos, que lo que son es como una especie de mercado libre, pero bueno, dista bastante de mercado libre en sus categorías. En este caso tenemos drogas, pero voy a hacer un zoom. Estos son un poco los ítems que venden: drogas, servicios, datos, armas, coleccionables, metales, piedras, software, movies, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. Acá tienen cocaína, marihuana, elementos para poder fabricarla, cocinarla, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos armas, una K-47 a la módica suma de $1.129. Así hay varias. Por ejemplo, documentos, pasaportes, algunos escaneados, otros no, reales que fueron perdidos, otros ofrecimientos de falsificación de documentación. Dinero, desde tarjetas de crédito hasta números de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver algún punto interesante sobre el dinero justamente. Y por supuesto, no podía faltar servicios de consultoría, pero en este caso de otro tipo, asociados a el mejor lugar para poner sus problemas bajo tierra. Quizás esto no sea real, así está ofrecido. Acá dicen los datos que necesitan: nombre, ciudad, alguna foto reciente, así que fíjense si algún familiar, alguno está pidiendo este tipo de información, piénsenlo 2 veces. Aunque ya está en Facebook, igualmente el costo que tiene esto. Y haciendo referencia a esto, pero también a lo que vimos anteriormente, en este tipo de mercados no se maneja dinero en efectivo bajo ningún punto de vista. Lamento que el panel, no sé si hay presente alguno de los del panel anterior, pero acá hay otro tipo de moneda que se maneja y tiene una moneda que se conoce como bitcoins, los PTC que están acá. Fíjense que lo único que hacen acá es poner paralelismos entre libras, dólares americanos y euros, pero la cantidad de bitcoins, y esta es la moneda que se utiliza para este tipo de intercambios. Es una criptomoneda que básicamente no tiene una creación o no tiene en su esencia el brindarle o facilitarle al cibercrimen el intercambio de productos o la venta de productos ilegales, sino que fue creada como un emprendimiento, llamémoslo así, o algo curioso, en donde, bueno, básicamente se transformó en una moneda digital. Se dice criptomoneda porque en realidad es una moneda que nunca va a crecer más allá de los 21 millones de bitcoins. Está basada en operaciones matemáticas complejas versus el poder computacional disponible, para hacerlo simple. Es decir, uno puede descargar el software de la página web de bitcoin.org y generar bitcoins. Obviamente no se generan de un día para otro, sino que requieren de poder computacional disponible. Por eso nunca va a haber más allá de 21 millones de bitcoins. En la actualidad hay casi 8 millones de bitcoins. Se calcula que para el 2030 va a existir el poder computacional para que esa moneda deje de generarse, no de existir. Y obviamente son billeteras digitales con unas características muy particulares, que son las siguientes. Primero y principal, las transferencias son persona a persona, sin intermediarios, por eso se utilizan. Los bitcoins se generan libremente mediante el Bitcoin Miner, una aplicación gratuita. Hay personas que se dedican a esto, generando poder computacional y clúster de equipos para poder generar esto y después, por supuesto, vender esto a personas que no quieren generarlo, pero sí quieren comprar. Y vuelvo a repetir, no solamente se compran cosas que tengan que ver desde el punto de vista legal, se pueden comprar servicios en internet superficial, remeras, geeks y un montón de otras cosas que, bueno, por solo hecho de ser geek, solo vendo a través de bitcoins, ¿sí? Pero esta característica particularmente hace que la generación sea controlada, predecible y limitada, ¿sí? Sea gratuita, las transferencias sean persona a persona y sobre todo sean almacenadas desde el punto de vista digital en la aplicación que cada uno tenga, sin nombre y apellido. Es decir, las transferencias tienen integridad y tienen un montón de controles asociados a esto, pero son totalmente anónimas, ¿sí? Si yo compro alguno de esos servicios, me descargo el software y le pago a otra persona, esa persona no sabe quién le pagó. Después tendré que tener algún punto intermedio donde poder entregar el servicio, si es que ese servicio es tangible. Pero si ese servicio es intangible, como el que acabamos de ver recién, o es un servicio de acceso a información, o a un portal de pornografía infantil exclusivo, no hay ningún tipo de riesgos, ¿sí? Entonces, veamos cómo de alguna forma todo este conjunto de elementos técnicos brinda de alguna forma ciertas facilidades para poder ocultar la identidad de una persona, permanecer anónimo y dificultar mucho la investigación que viene del otro lado. ¿Con qué nos encontramos hoy?
5, aceleradora mía. Nos encontramos con esto, nos encontramos con que hay aspectos relevantes desde el punto de vista también de la usabilidad y accesibilidad. Es decir, que esta herramienta no requiere conocimientos técnicos. Cualquiera de nosotros que está acá la puede utilizar. Ejemplo, esto es de un portal de pornografía infantil, de un foro, mejor dicho, es de un foro que habla de historias eróticas asociadas a menores. No hay contenido, no hay absolutamente ninguna fotografía, pero fíjense lo que se pregunta. ¿Cómo se usa Tor? Ya lo descargué, no hallo la manera, no entiendo, por favor que alguien me explique. Alguien sabe por qué esta página, y acá hay una página que tiene que ver con la Onion, compártala con la hermandad, necesito ayuda, alguien me podría decir cómo descargar y cómo instalarlo. Estamos hablando de usuarios finales que no siquiera saben escribir, ni siquiera tienen mucha idea de cómo funciona la computadora, que ya están ante la posibilidad de que alguno de estos, y obviamente nunca falta, el que cómo conseguir material sin ser rastreado y le da el tutorial perfecto para decir, lo tenés que hacer así. Entonces, si uno viene trazando la investigación y esas personas o las personas que están consumiendo eso migran hacia la web superficial a través del uso de Tor de forma prolija, muchas de las cosas que habitualmente se hacen terminan acá. ¿Sí? Entonces, esto es un poco la realidad a la cual hoy nos enfrentamos. Adicionalmente, y vuelvo a repetir, nunca se olviden que estamos en el mejor de los mundos y todo lo anterior es simple y funciona, que no es así. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Primero principal, ¿qué metodología usar? Surge básicamente la inteligencia humana que tiene que ver con las brigadas que de alguna forma realizan cierto tipo de inteligencia y acciones que les permite la ley. En la Argentina la figura del agente encubierto está vedada para todo, excepto para causas que tengan que ver con narcotráfico. Yo no puedo hacerme pasar por un pedófilo en internet, mandarle un mail al pedófilo diciéndole te intercambio material, no puedo hacerlo, pero desde el punto de vista legal estoy incumpliendo y estoy adquiriendo evidencia digital que no fue obtenida de forma legal, por ende no va a ser válida en corte. Particularmente, puedo intentar ver aquellas que están asociadas a lo que es la inteligencia de fuentes abiertas y hacer una sumatoria. ¿Sí? Puedo ver algún aspecto de debilidad en la infraestructura, en este caso Tor, es un software, tiene vulnerabilidades, podría llegar a explotar alguna, quizás. Puedo apoyarme en las aplicaciones que se montan sobre esta infraestructura, quizás tengan vulnerabilidades y permitan mostrar algún rastro del origen de esa comunicación, o puedo apoyarme en debilidades del factor humano. Estos serían los 4 puntos que a uno le surgen rápidamente con las limitaciones que este nuevo escenario pone desde el punto de vista de la investigación. Por ejemplo, lo que es la inteligencia humana, lo que es la inteligencia de fuentes abiertas, de las cuales ya hemos hablado, el agregar información, el inferir información, dan lugar a un concepto que se llama cross-contamination, que podría llegar a ser la posibilidad de que desde la web superficial se puedan empezar a ver ciertos rastros de la web profunda. Y esos rastros que están asociados a la web superficial terminen brindando información. Por ejemplo, links de la web profunda que se referencian en la web superficial. ¿Qué pasa si yo pongo en Google un dominio .onion, lo pego en el buscador de la web superficial? ¿Qué me va a dar? ¿Nada? No, me va a dar un montón de lugares donde ese link está pegado porque alguien lo quiere acceder, no lo pudo acceder, y ahí están hablando de algo que de alguna manera sí puede dar alguna pista del origen de alguna comunicación, algún rastro. Links que están a la inversa, links de la web superficial en la web profunda, direcciones de correo que pueden estar asociadas a la web superficial. No todo el mundo usa Tormail dentro de la web profunda, usan a veces Hotmail, Yahoo y demás. Identidades virtuales y metadatos. Por ejemplo, fíjense acá hay un ejemplo de poner en el sitio Comar un .onion y fíjense cómo aparece asociado a un sitio de pornografía infantil, en sitios que no están en la web profunda. Acá, por ejemplo, hay un montón de lugares donde se pone su dirección de Hotmail, ¿sí? Y estas mismas direcciones pueden aparecer en lugares donde sí se pueden llegar a rastrear. Los metadatos, esta persona vende marihuana, le tomó una fotografía a la balanza que pesa la marihuana y dentro de esa marihuana tenía metadatos. Está bien, en este caso muy reducidos, pero sí se podría de alguna forma buscar la contaminación cruzada y tomar ese punto como una herramienta para empezar a investigar. No nos olvidemos que no podemos quedarnos así como diciendo es muy difícil, es imposible, no podemos hacer nada. Alguna cosa tenemos que hacer. Durante mucho tiempo hubo un montón de problemáticas asociadas a la infraestructura de Tor, porque una de las cosas que a uno no viene a la mente es decir, bueno, pero legalmente no se puede de alguna forma tener control. La verdad, se intentó durante mucho tiempo, hay un montón de documentación de ataques de correlación, donde uno puede decir, si soy dueño del canal de comunicación, es decir, si la red Tor se monta sobre el sistema autónomo, y yo soy un país que tengo la posibilidad de que los ISP
monitoreen al sistema autónomo, bueno, de alguna manera soy dueño de todo el canal de comunicación. Entonces, si bien la información va cifrada, yo puedo correlacionar información de forma pasiva o activa. ¿Cómo? Y yo sospecho de él. Entonces, a todo el tráfico que surge de su máquina, que yo voy a perder de vista hasta algún lugar, le voy a poner un punto blanco en todo lo azul que él trafique. Entonces, de otro lado me voy a poner a ver todo lo azul que salga que tenga un punto blanco y digo, bueno, este punto blanco, esto que está saliendo acá es de Mariano. ¿Sí? Y de esa forma poder ver y correlacionar. Todo bien, Mario, por supuesto. En el caso de los sistemas autónomos pasa eso, ¿no? Donde uno dice, bueno, ¿en qué caso los podrías hacer? Y bueno, en un sistema autónomo podría llegar a hacerlo. ¿Qué pasa? Hoy Tor lo que hace es implementar controles para asegurarse que cuando uno establece un canal de comunicación, nunca ese canal de comunicación tenga los 3 nodos dentro del mismo sistema autónomo. Por ende, no me permite hacer esto que yo acabo de decir. ¿Qué puede pasar? Y obviamente que se reduce la probabilidad también de poder encontrar o hacer correlación efectiva cuando más personas utilizan Tor, como pasa hoy en la actualidad. Y por otro lado, las aplicaciones generalmente, como les dije antes, revelan la identidad real del navegante, los cookies, los plugins o cualquier tipo de plugin que tenga para descargas externas. Por ejemplo, hay 2 software, uno es Tor2Web, ¿sí? Y el otro es Onion Browser, que en su propia documentación dicen lo siguiente. Tor2Web es una página a través de las cuales ustedes pueden navegar la web profunda desde la web superficial. Lo único que protegen es la identidad del productor del contenido, no su identidad. Y este es el Onion Browser, que es una aplicación que vale $1, que puede funcionar en iPad o iPhone, que es el cliente de Tor para iOS. ¿Sí? Y dice claramente que como las API de desarrollo de iOS están muy cerradas, no pueden hacer nada para poder ocultar todos aquellos aspectos asociados a las etiquetas de HTML5 de video y a la API de geolocalización. Y te lo dice. Entonces, si alguien comete delitos desde esa plataforma y uno tiene las pruebas de que lo comete desde esa plataforma, podría llegar a tener algún tipo de información desde el cual empezar a tirar para poder lograr alguna investigación efectiva. Y para terminar, me pasé un poquito, perdón, que el árbol no nos tape el bosque, porque lo primero que vamos a decir ahora es, bueno, Tor tiene la culpa. Por supuesto que no. Tor es una herramienta y obviamente podríamos haberle puesto Pepe o Juan. No tiene ningún tipo de intención. Depende de quién la use y si la usa para un aspecto positivo o negativo. Hoy desde la óptica de la investigación o desde la óptica de resolver este tipo de problemas como este y otros, regular y censurar es tapar el sol con la mano en Internet. No va. ¿No? Hay un montón de aspectos legales que son muy interesantes desde lo teórico y llevarlos a la práctica o conjugarlos con lo técnico son extremadamente complejos. Regular y censurar no es una de las opciones disponibles. Es pan para hoy, hambre para mañana y pongan el dicho que quieran. Los aspectos realmente problemáticos que hoy tenemos en la investigación es, primero, no todos tienen en su código penal este tipo de aspectos. Y estos son comunes a aquellos delitos informáticos que se realicen dentro de la web profunda o fuera de la web profunda. Por otro lado, aspectos procesales. No existe, por ejemplo, acá en nuestro caso, la figura de agente encubierto, lo cual dificulta muchísimo todas las acciones que uno pueda llegar a intentar hacer para poder obtener información, digamos, con buena fe o buenos fines, porque, bueno, hay que recurrir a la historia para ver cómo la figura de agente encubierto muchas veces se utilizó para la violación de la privacidad, o no hay que recurrir tan a la historia si miramos hacia Estados Unidos, que está permanentemente siempre cuestionada este monitoreo por parte del gobierno, si es positivo, si es negativo y demás, ¿no? Es un tema complejo. Y por otro lado, aspectos de globalización, ¿no? Tratados, acuerdos, convenios de colaboración. Es interesante escuchar cómo por ahí dice que la Argentina fue invitada a adherir al convenio de Budapest, y también es interesante y se festeja, pero obviamente el convenio de Budapest dice que los países que participen de este convenio tienen que tener una ley de delitos informáticos que se adapte al convenio de Budapest. El convenio de Budapest dice que la tenencia de pornografía infantil es delito, ¿sí? Nuestra ley no. Nuestra ley dice que la distribución con fines de comercialización, cuando ésta se pueda probar, es delito. La tenencia en sí no es delito. Entonces, no es solamente firmar un documento, hay que modificar el Código Penal, sabemos la burocracia que eso conlleva, así que no es algo que se vaya a resolver de un día para otro. Así que bueno, sin más, tratar de plantear este escenario para tratar de contar y dar un pantallazo de cuáles son los aspectos más interesantes con los que uno se puede encontrar en una investigación. Saber que las investigaciones que son tradicionalmente más comunes hoy no ocupan todavía este tipo de herramientas, pero sí ya hemos tenido algún tipo de caso y hemos llevado algún caso a la justicia planteando esta situación. No nos olvidemos
la dificultad de comprensión que puede llegar a tener las partes legales involucradas en este tipo de aspectos, ¿no? Explicarle a un juez hoy una IP es complejo, o a veces cuando uno recibe solicitudes, las solicitudes no son lo suficientemente claras. Imagínense si nosotros le damos todavía más complejidad al tema. Está bien, es otro desafío, ¿no? Cómo poder transmitir esto de manera adecuada. Y obviamente desde esta óptica está planteado, hay que estudiar, encontrar de manera conjunta con otras fuerzas de la ley, con académicos y demás, la forma de poder dar cierta resolución a este problema o conocer el problema y empezar a ver cómo se puede tratar. Esa es un poco la idea de la charla. Así que desde ya, muchísimas gracias. Acá hay información de los canales de comunicación para cualquier duda o consulta. No quiero robar más tiempo a César. Un fuerte aplauso para Ezequiel, por favor.